Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto para mí el poder estar una vez más con ustedes en este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Qué bendición, qué alegría. Hermanos amados, como ustedes saben, nosotros ya como Iglesia Bíblica Cristiana, Siervos de Jesucristo, nos encontramos en nuevo local. Estamos sirviendo al Señor, tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad de Él y estamos pues ahorita ya en el nuevo local. Sin embargo, como ahí se nos complica un poco el tener nuestras cosas porque solamente nos alquilan ese espacio los días domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como solamente tenemos ese espacio para poder, bueno, ese espacio que nos alquilan, pues no podemos tener nuestras cosas ahí encargadas. Así que por esa razón es que no podemos tampoco hacer las transmisiones en vivo, porque sería un poco complejo que yo tenga que estar llevando la computadora, el trípode y tantas cosas que se necesitan para poder hacer la transmisión. Además de tener internet y todas estas cosas que implican eso. Sin embargo, todos los domingos, 10 de la mañana, vamos a tener la prédica que va a estar grabada. En este momento lo que ustedes están viendo es una grabación de la misma prédica que estoy dando en este momento en nuestra congregación. La voy a compartir ahorita con ustedes. Así que para toda la gente que nos ve desde diferentes partes del Ecuador y del mundo entero, desde México, desde España, de Uruguay, de todas partes que nos siguen del Ecuador y del mundo entero, hermanos amados, para mí es un honor el poder estar con ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a entrar directamente a materia porque es a lo que ustedes vinieron, para poder ser edificados en el consejo de la palabra de Dios. Así que un saludo para todos y cada uno de ustedes y aquí empezamos. Amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio, Señor, que es el poder conocerte, poder seguirte y servirte de todo corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Que todo lo que hagamos, aprendamos y digamos sea conforme a tu voluntad, en edificación para seguir el consejo de tu palabra. Señor, enséñanos, muéstranos tu voluntad y ayúdanos a tener un corazón recto delante de tus ojos. Que nunca nuestro corazón se aparte de ti. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu precioso nombre. Porque te lo rogamos, te lo suplicamos, orando en el perfecto y santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, por favor, si tienen peticiones de oración, háganmelas llegar, escríbanlo ahí en los comentarios o escríbanme a mi WhatsApp. Ya les pongo ahorita el número de WhatsApp. Esta transmisión, esta grabación está siendo transmitida a través de YouTube y de Facebook, así que ahí les va a aparecer mi número de teléfono. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ahí está mi número de teléfono, así que todas las personas que quieren escribirme, tienen peticiones de oración o quieren conversar conmigo, pues ahí está mi número y con mucho gusto estoy para servirles. Que el Señor les bendiga grandemente y hoy vamos a ver un tema que es realmente muy interesante. Vamos a empezar una serie, bueno, varias series de enseñanzas basados en un discipulado que yo lo tomé hace muchos años y que realmente fue de edificación para mi vida, pero hoy quiero compartirlo a manera de prédica. Hermanos amados, les animo incluso si hay personas, hay pastores que están siguiendo estas enseñanzas, uno de los mejores discipulados que yo puedo recomendar para poder conocer la voluntad de Dios se llama Mi experiencia con Dios. Y de hecho, por aquí tengo el librito, ya está viejito ya, pero pueden conseguirlo en cualquier parte del mundo entero. Tengo entendido que este libro ha sido traducido a varios idiomas. Originalmente fue escrito en inglés, pero está traducido a muchísimos idiomas para que la gente pueda conocerlo. Y yo lo recomiendo personalmente. Yo lo he estudiado en 3 ocasiones y lo he enseñado en muchísimas más dentro de la iglesia. Así que les animo a que de pronto, si necesitan un discipulado para personas que quieren conocer más del Señor. No es tanto un estudio tan teológico, pero de verdad es algo que es muy edificante. Así que lo recomiendo. Nosotros, basados en este estudio, vamos a desarrollar una serie de enseñanzas que nos ayuden a conocer la voluntad de Dios. Y precisamente el tema de hoy, la serie de estas, vamos a tener cinco enseñanzas con un título general que es el siguiente: la voluntad de Dios y su vida.
la voluntad de Dios y su vida. Fíjense bien que no dije la voluntad de Dios en tu vida, sino la voluntad de Dios y su vida. Porque hay una cosa, muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y ahí algo que a mí me llama muchísimo la atención es que cuando nosotros hacemos las preguntas equivocadas, podemos tener las respuestas equivocadas. Tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, esto no se trata de nosotros, sino de Dios. Si nosotros preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cambia la pregunta. Cuando nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Pues el centro vengo siendo yo. Pero si nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Entonces vamos a poder tener el panorama mucho más claro. Hoy, el primer tema que vamos a estar estudiando precisamente es Jesús es su camino. Así que prepárense, ya saben, Biblia, papel, lápiz y vayan tomando apuntes. Voy a tratar de poner también las diapositivas para que ustedes puedan tener una guía. Y si necesitan la prédica escrita, pues me escriben a mi WhatsApp y yo se las mando en PDF. Hermanos amados, Jesús es su camino. En una ocasión, hace algunos años atrás, aquí en la ciudad de Quito, llegó una persona, un muchacho que quería estudiar. A ver, déjenme ponerles la imagen, ¿ya? Es este. Ahí está. Jesús es su camino, es el mensaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Como les mencionaba, en una ocasión, hace algunos años atrás, una persona llegó a querer estudiar en la Universidad Central de aquí de la ciudad de Quito. La Universidad Central queda más o menos casi en el centro de la ciudad de Quito, para los que no lo conocen. Hermanos amados, este muchacho tenía muchísimas ganas de aprender, quería estudiar y precisamente vino a conocer la ciudad para poder llegar y ubicarse en donde quedaba la ciudad. La desventaja de este joven es que él no tenía familiares acá, así que tenía que venir a conocer y le tocó venir a él solo. ¿Qué es lo lógico que hace una persona cuando se encuentra, cuando no sabe a dónde ir, cuando no sabe a dónde tiene que dirigirse? En este caso, el joven no tenía ni idea de a dónde tenía que dirigirse. Así que, ¿qué es lo más lógico? Preguntar. Y preguntó a varias personas. Él ya llegó a la ciudad de Quito, llegó al terminal de Quitumbe, y ahí preguntó cómo podía hacer para llegar. Y entre cosas y cosas, muchas personas que de pronto no conocían le daban una mala instrucción. Le decían una cosa, tienes que irte por este lado, tienes que coger tal bus, tienes que hacer tal cosa para poder llegar. Pero ellos, como no conocían, pues obviamente no pudieron darle una instrucción o una indicación correcta. Hermanos amados, fíjense bien en esto. Y entre tanto que preguntaba y preguntaba, Elías se sentía demasiado confundido. Hasta que apareció una persona que le dijo, mira, no te hagas problema. Yo justamente ahorita voy a ir para la Universidad Central. Voy específicamente a ese mismo punto. Así que si quieres, ven conmigo y te muestro cómo hacer para llegar desde el lugar donde estamos. Y el joven, muy agradecido, pues precisamente fue con esta persona que le llevó directamente hasta la Universidad Central en la ciudad de Quito. ¿Saben? Así también muchos buscamos direcciones en nuestra vida. Consejos humanos, filosofías, falsas enseñanzas, pero Jesús no solo nos muestra el camino, Él mismo es el camino. Hermanos amados, si hay algo que hoy en día de lo que nosotros podemos estar seguros, es que lamentablemente, en el afán de querer buscar un camino, de querer buscar cuál es la realidad o la verdad, o querer buscar qué es lo que Dios quiere para mí, muchas veces terminamos siendo engañados. Porque al igual que este joven estaba perdido y preguntó a mucha gente, muchas personas de maldad le daban unas malas indicaciones. Otras personas simplemente no conocían, así que le daban otro tipo de indicaciones y lo hacían que se pierda más. Hasta que apareció una persona que sí le pudo guiar. De la misma manera, hoy en día nosotros estamos buscando dirección muchas veces y pidiendo que nos ayuden a ver cuál es la verdad. Y lamentablemente,
Mucha gente no sabe cuál es la verdad. Mucha gente te puede enseñar y te puede guiar en doctrinas que de pronto no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahí hay muchas religiones, muchas cosas que te pueden estar enseñando. Otros vienen con filosofías, ideologías nuevas, vienen con todo tipo de pensamiento, pero que radican directamente en los pensamientos del hombre, o que simplemente son malos caminos. Hermanos amados, el único camino verdadero hacia el Padre es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 lo sabemos de memoria, pero dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos amados, si hay algo que debemos de recordar siempre es precisamente esto. Primero que nada, lo primero que tenemos que aprender, que recordar, es precisamente que Jesús es el único camino. Jesús es el único camino, y así como lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 6, también nosotros podemos identificarlo directamente en el texto de Hechos capítulo 4, versículo 12. Amados siervos de Dios, recuerden esto. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino, no hay otro intercesor, no hay otro mediador, solamente Jesús. Y nosotros podemos ver también esto en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siervos amados del Señor, nosotros podemos estar buscando por cualquier parte, por cualquier lado, tratar de encontrar señales, misterios, tratar de descifrar el significado de la vida. Podemos buscar muchísimas cosas, pero el único camino al Padre es Dios. En un mundo lleno de religiones, hermanos amados, en un mundo lleno de cosas que no convienen, lleno de cosas malas, de verdad. En un mundo lleno de religiones, espiritualidad barata, falsas promesas, Jesús declara: Él no solo enseña un camino, sino que Él mismo es el camino. No solamente nos muestra por dónde ir, sino que Él mismo es el camino que debemos de seguir. Tengan en cuenta esto, porque hermanos amados, especialmente, bueno, creo que en varias partes del mundo entero, nosotros vamos a poder identificar esto. Mucha gente mezcla la fe cristiana con prácticas paganas, supersticiones y rituales, que aparentemente tienen apariencia de piedad, pero que literalmente no tienen nada que ver ni con Cristo ni con su palabra. Hermanos amados, mucha gente, ya lo menos ya mismo llega la caminata de las famosas, aquí en el Ecuador, las famosas caminatas al Quinche, en la Sierra Ecuatoriana. Una peregrinación que se hace desde la ciudad de Quito o desde diferentes partes de la ciudad, donde la gente va caminando hasta la ciudad del Quinche, en donde van y le rezan, y justamente es la primera imagen que ustedes pueden ver ahí arriba. Esa es la famosa Virgen del Quinche, la churona que le dicen, cargada a un supuesto niño en brazos, que asimismo tiene el cabello rizado y bastante largo, nos parece niña, y se supone que esa es María y Jesucristo, y nada que ver. Otras personas, ya llega Semana Santa, ya llega Navidad y empiezan las peregrinaciones en la ciudad. Las 7 caídas y un montón de cosas que se inventan, que yo no sé de dónde se las sacan, pero se las sacan. Otras personas piensan que con cumplir cierto tipo de rituales y tradiciones, autoflagelándose o cargando maderos, yendo por las calles con banda de pueblo y todas estas cosas, que con eso ya están cerca de Dios. O los más típicos, que con todo el respeto que se merece la cultura y las tradiciones indígenas y todo esto, pero andar adorándole al sol, pararte en la mitad del mundo y empezar a bailar y a adorar al sol y a la luna, a las estrellas, a la Pachamama y todas estas cosas, hermanos amados, son solamente rituales paganos. Ninguna de estas prácticas te va a ayudar a acercarte a Dios. Aquí en el Ecuador, como ya dije,
las peregrinaciones, los paseos del niño, las misas, todas estas cosas están totalmente alejadas de Dios, hermanos amados. Pero no solamente eso, tengan en cuenta una cosa. Hoy en día la gente también se ha dejado llevar por falsos predicadores, falsos maestros. Hermanos amados, hay muchísimos de esos en internet. Tengan mucho cuidado. Siervos amados del Señor, no necesitamos buscar atajos espirituales, ni depender de nuevos profetas que prometen prosperidad. Para nosotros, Cristo es suficiente. Y ustedes pueden encontrar en internet a muchísimos predicadores. Muchísima gente que habla acerca de Dios, pero que no tienen nada que ver con el Señor. Ahí está Dante Gebel, Benny Hinn, está este señor Guillermo Maldonado, ahí aparece Cash Luna, Ana Méndez, Joel Austin y muchísimos predicadores que tratan de convertir la iglesia en su negocio personal. Y tengan mucho cuidado con este tipo de gente, que solamente te hablan de atajos espirituales de alguna manera, que te hablan acerca de prosperidad y de bendición, pero que no te hablan de obediencia, no te hablan acerca de la condenación eterna, no te advierten acerca del pecado, de lo malo que es y de cómo, por seguir tus propios impulsos, puedes terminar perdiéndote. Ten muchísimo cuidado. No necesitas de falsos maestros, falsos predicadores, falsas enseñanzas. Hermanos amados, tú necesitas a Jesucristo. Mucha gente puede hablarte acerca de su vida personal y de cómo para ellos esto significa Dios. Pero toda enseñanza que venga de Dios tiene que estar fundamentada en su palabra. Característica que tiene que tener toda iglesia de sana doctrina, tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica. Lo he dicho muchas veces, pero lamentablemente hoy en día ya no tenemos ídolos como los que acabamos de ver solamente, como la Virgencita, el Santito, el Sol o todo tipo de ídolos, o la Pachamama o lo que sea. Hoy en día muchos pastores se han convertido en ídolos de la gente y eso no puede ser así tampoco. Hermanos amados, seamos sabios, porque otra de las cosas, que tenemos que siempre identificar es precisamente que Jesús abre el camino por medio de la cruz. Nosotros queremos conocer el camino, pues necesitamos conocer a Jesucristo, porque Él es el camino. Y para poder nosotros conocer ese camino tenemos que conocer el sacrificio de la cruz del Calvario. El Señor nos abre el camino hacia el Padre, pero por medio de lo que Él mismo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos amados, Él se ofreció en sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados y eso es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice así la palabra. Leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos amados, el sacrificio en la cruz del Calvario, todo lo que Él hizo por nosotros, fue para el perdón de nuestros pecados y para la salvación eterna. Siervos amados del Señor, recuerden esto, la cruz no fue un accidente, fue el acto divino donde Jesús abrió el acceso directamente a Dios. Es precisamente ese sacrificio lo que ahora nos permite alabar y adorar al Padre, diciéndole precisamente, Abba Padre. El camino estaba cerrado por el pecado, pero fue abierto por el sacrificio de Jesucristo, por amor a nosotros. En contraste a lo que mucha gente piensa aquí en nuestro país, piensan que acercarse a Dios lo pueden hacer solamente a través de las buenas obras o de la religiosidad, ¿no? Procesiones, mantas, rezos repetitivos
y todas estas cosas, hermanos amados, pero no es así. Miren lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios quien nos muestra el camino, es Dios quien nos ayuda, quien nos sostiene y que nos dice qué debemos de entender, aprender y hablar. Tengan en cuenta esto. Hermanos amados, Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6 nos dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos amados, tengan en cuenta que el único camino siempre al Padre es Jesucristo. Y adicionalmente, esto no está en pantalla, pero adicionalmente en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Recuerden esto, hermanos amados. A diferencia de lo que nos enseña el mundo, en contraste directo con lo que el mundo nos enseña, o por lo menos aquí en nuestro país, hermanos amados, muchos piensan que acercarse a Dios es solamente hacer cosas que aparentemente parecen buenas, o con religiosidad, como dije hace un momento, con procesiones, yo qué sé, con rezos, con rituales religiosos. Eso no enseña la palabra de Dios. Al contrario, ¿qué nos dice la Biblia? La palabra nos recuerda que no hay acceso al Padre fuera de Jesucristo. No hay ningún otro camino, como por ahí dicen, no es que todos los caminos llevan a Roma, pero nosotros no queremos llegar a Roma, nosotros queremos llegar a Dios, a su presencia, al cielo. De nada te sirve llegar a Roma si no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos amados, nuestro camino hacia Dios no depende de nuestra perfección, sino de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. El caminar con Cristo no depende de lo que nosotros podemos hacer para Dios. Recuerda esto. No se trata de lo que tú o yo podamos hacer para Dios, porque Él ya hizo todo perfecto. Si nos vamos a centrar en lo que nosotros podemos hacer, ten por seguro que estamos equivocados y vamos a terminar haciendo las cosas mal. No podemos caer en ese error de pensar que como yo soy bueno, como yo soy bien chévere, como yo soy buena gente, que por eso estoy bien con Dios. Nada que ver. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nosotros tenemos que estar conscientes que el único camino al Padre es Cristo. Si nosotros no estamos claros en esto, hermanos amados, vamos a terminar escuchando cualquier tipo de consejo. Por eso es que hoy en día mucha gente anda buscando bienestar espiritual por medio de chamanes. Ya llega noviembre, ya llega diciembre y para poder empezar el año bien, te vas a la ciudad yo qué sé, Santo Domingo o de Riobamba, a la Plaza Roja, para que te hagan una limpia. Y que te hagan un baño con hierbas aromáticas y que te pasen un cuy y que te escupan trago en la cara. Para que te libres de las malas vibraciones, para que te libres de la energía negativa. Otros que creen que porque un gato se duerme al lado de tu cabeza, que por eso él te está quitando las malas vibras, las malas energías. Y que el gato absorbe la mala energía y que el gato es el que se lleva esas malas vibras. Hermanos amados, el único en quien podemos encontrar descanso eterno, siempre, en el único en el que podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es en Jesucristo. No es en tu gato, no es... Miren, yo sé, tener animalitos es chévere. Yo también tengo 2 mascotas. Tengo un perrito y un gatito. Antes a mí no me gustaban los gatos, ahora el gato quiere pasar solamente conmigo. Y yo estoy consciente de una cosa. A los animales tampoco hay que maltratarlos. Hay que cuidarlos. Si vas a meterte a tener mascotas, tienes que cuidarlos. Pero de ahí a yo atribuirle poderes espirituales al gato, eso ya es ridículo.
Pensar que si un gato negro se me atraviesa por enfrente voy a tener mala suerte, eso es ridículo. Pensar que el gato puede llevarse mi mala vibra, mi mala energía, eso es ridículo. Hermanos amados, nos quieres librarte de de las malas vibras, como quieras decirle, de los malos pensamientos y de toda cosa que te acompleja, que te daña el corazón. Acércate a Cristo, porque recuerda esto, hermano amado. Caminar con Cristo, o caminar directamente en Cristo, es experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Ten en cuenta esta parte. Caminar en Cristo es experimentar la voluntad de Dios. Todos los días de tu vida, yo sé que pueden venir tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos en los cuales uno ya quiere tirar la toalla y dice, ya no, hasta aquí llegué, ya no quiero más, ya no puedo más. Es normal sentirte así. Es muy humano ese sentimiento. Pero recuerda una cosa, todo lo que hagas no se basa solamente en tus emociones y tus sentimientos. Porque si vas a vivir pensando solamente en emociones y sentimientos, hermanos amados, vas a vivir en una vida totalmente acomplejada, esperando recibir algún tipo de señal mística, misteriosa, que de alguna manera te haga sentir mejor contigo mismo, y ahí sí estás fregado. Si estás esperando solamente tener experiencias sobrenaturales, hermanos amados, Dios no siempre obra de esa manera. Dios no siempre te habla como en la antigüedad, por medio de sueños o por profetas o por cosas así. Por eso es que mucha gente se deja engañar hoy en día. Por eso es que mucha gente hoy en día, lamentablemente, ya no quiere leer la escritura porque están esperando solamente nuevas revelaciones, nuevos sueños que hayan tenido otras personas. Hermanos amados, y si nosotros vamos a estar esperando que alguien más nos revele cuál es la voluntad de Dios, hermanos amados, la única manera en la que puedes conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios es a través del consejo de su palabra. Es por eso que, gracias a Dios también, el Señor me permitió escribir este libro de Regreso a la Verdad, para poderle a la gente dar una herramienta sencilla y clara de cómo pueden buscar de verdad la voluntad de Dios en sus vidas. No se trata solamente de buscar experiencias nuevas, porque si tu relación con Dios está basado en las experiencias, están basadas en las experiencias que tú puedes tener personales y místicas sobrenaturales, te vas a terminar confundiendo, porque hoy en día hay muchos falsos maestros que andan haciendo todo tipo de señales, pero que no tienen nada que ver con Dios. Muchísimos falsos maestros que hoy en día te andan diciendo, no es que Dios me dijo, es que yo soñé ayer y Dios me reveló a mí. A ti no te lo dijo, pero a mí sí me lo dijo. Y salen tipos como este señor ridículo que se atrevió a decirle a una persona, Dios me dijo que tienes que entregarme tu terreno. Que no te ate el dinero, yo te he dado la vida, yo te he dado todo esto, pues entonces ahora tú tienes que darme tu terreno. Y tienes que entregarlo voluntariamente y me vas a entregar las escrituras y no te importa el dinero porque Dios te va a devolver $500,000. Hermanos amados, y gente que se deja engañar y gente que se atreve a decir amén a ese tipo de cosas. No, de verdad. Eso crea confusión espiritual y la gente nos mete a todos los cristianos dentro del mismo saco pensando que todos los pastores somos así, que todos andamos haciendo ese tipo de cosas. Mentira. La Biblia no me enseña que yo tengo que hacer ese tipo de cosas. Tengan en cuenta esto. Recuerden esto. Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 2, 6. Leo, dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y si se fijan bien en el versículo 7 también dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Siervos amados del Señor, pongan muchísima atención a esto. Si vamos a decir que somos cristianos, si hemos creído y aceptado y reconocido a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador, tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que andar
en Él. Tenemos que caminar como Él caminó, enseñar lo que Él enseñó, predicar lo que Él predicaba. Esto va mucho más allá de solamente pararte en el púlpito y dar un sermón de 1 hora, 2 horas. Eso es solamente una parte de. Pero tu manera de vivir, tu obediencia a Dios, desde las cosas que son más pequeñas y en los momentos más íntimos de tu vida, ahí puedes conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en obediencia puedes caminar en Él y ahí vas a demostrar de verdad quién es Cristo para ti. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos amados, cuando Jesús estaba refiriéndose a este texto, muchas personas han malinterpretado este texto diciendo que ahí, cuando habla del ladrón, se está refiriendo a Satanás y a sus demonios. Pero si lees bien el contexto, no se refiere a Satanás, se refiere a los falsos maestros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El único en el que podemos encontrar vida en abundancia es en nuestro Señor Jesucristo. No en maestros, no en falsas filosofías o enseñanzas, no en desbloquearte los chakras, no en andar queriendo hacer conexión con el universo a través de andar descalzo por el Parque La Carolina. Tengan mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas. Hay algunos que les encanta ir a estar meditando. Dicen, no, es que yo sí creo en el Señor Jesucristo, pero a mí la meditación trascendental, el haber liberado mis chakras, el haberme despojado de las situaciones materiales me ha ayudado a acercarme en el espíritu. Hermanos amados, cada quien puede pensar como se le dé la gana. Eso es verdad. Pero no le atribuyas ese tipo de cosas a Dios. El andar conectado con el universo a través de andar descalzo o andar abrazando árboles, eso no tiene nada que ver con Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia yo veo que mi Señor Jesucristo haya andado abrazando árboles. Cuando Él quería descansar y tener comunión con el Padre, no andaba sentado cruzado las piernas, tratando de meditar y diciendo Om. No. Mi Señor Jesucristo se apartaba y a solas oraba al Padre. Y descansaba en las promesas de Dios. Confiaba en la seguridad de la voluntad del Padre. Hermanos amados, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice claramente. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense bien en esto. Vuelvo a leer. Analicen bien lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi Señor, el Dios Todopoderoso, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice esto: yo sé qué clase de pensamientos tengo para ustedes. Pensamientos de bienestar, pensamientos de paz, de gozo, no cosas malas. Yo quiero darles el fin que esperan, y el fin que esperamos es el poder regocijarnos en su presencia. Hermanos amados, no se trata de aceptar a Cristo, sino de andar en Él. Caminar en Cristo significa depender de su guía cada día. No es solamente decir, bueno, yo ya ahora creo en Jesucristo, porque los demonios también creen y tiemblan. No se trata solamente de decir, bueno, yo sí creo que Dios existe, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo tengo mi relación con Dios. Yo no necesito ir a iglesias, yo no necesito leer la Biblia. Yo simplemente creo en Dios a mi manera. No, si tú crees verdaderamente en Jesucristo, tienes que andar en Él. Y para poder andar en Él, tienes que conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? A través de su palabra.
Juan 5:39 dice que nosotros debemos de escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y en ellas encontramos vida eterna. Hermanos amados, aquí en el Ecuador, mucha gente camina según los pensamientos políticos y según sus ideologías radicales. Mucha gente camina confiando en el dinero o en tradiciones familiares. Pero el discípulo verdadero camina siguiendo el paso de Jesús. Camina siguiendo a Cristo día a día, paso a paso. En Primera de Pedro, esto no está en pantalla, pero en Primera de Pedro, déjenme ver, ¿dónde estaba? ¿Primera de Pedro o Segunda de Pedro? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados. También, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjense bien en esto. Para esto fuimos llamados, para que sigamos sus pisadas, para que hagamos las cosas como Cristo las hizo, para que sigamos su ejemplo y pidamos dirección, su provisión y su cuidado. Porque en su dirección nosotros sabemos a dónde ir, sabemos cómo debemos caminar y sabemos manejarnos tal como Él se manejó. Hacer la voluntad del Padre implica obediencia. Hermanos amados, la voluntad de Dios, tengan en cuenta esto. La voluntad de Dios no es un misterio oculto, sino una relación con Cristo que se vive cada día. Es algo personal, íntimo de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es el buscar de Cristo todos los días. Es el poder estar encaminados con Él. Es el poder tener una relación con Él. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, siempre la voluntad de Dios es la misma, que nos acerquemos al Padre por medio de Jesús. Y la única manera de acercarnos a Jesús es por medio del arrepentimiento. Cuando llegas al conocimiento pleno de su palabra, vas a poder experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Cuando te das cuenta de nuestra condición como pecadores, vas a poder decir libremente: Señor, hoy me rindo a tus pies, reconozco que tú eres Dios y que tú eres el único que puede ayudarme, librarme de toda mi maldad. Como dice aquel cántico, ¿no? Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Te traigo a ti mi vida, para que hagas en ella tu voluntad, para ser tuyo por toda la eternidad. Hermanos amados, me encanta esa canción, la verdad, es una de las canciones que más me edifican a mí muchas veces, y cuando la escucho de verdad me siento muy edificado, recordando la voluntad perfecta de Dios. Hermanos amados, como dije hace un momento, muchos andan en sus propias ideologías y pensamientos. Mucha gente quiere pensar que está bien porque están siguiendo a un líder humano, a un líder político, a un líder religioso, al papa, al pastor, a quien sea, y piensan que esa persona me da la solución. En el único en que encontramos el verdadero camino es en Cristo. Amen a sus pastores, respeten a sus pastores, sigan las enseñanzas siempre y cuando sean 100% bíblicas y cristocéntricas. Hermanos amados, ahí sí puedo seguir la enseñanza, el consejo de mi pastor. Pero de ahí a idolatrarlo, eso es otra cosa, muy distinta. Y en eso sí no podemos caer. Pensar que el pastor nunca se equivoca, que él siempre tiene la razón. Hermanos amados, eso no es verdad. Yo no sé para las personas que conocen aquí en el Ecuador, pero para los que están fuera del país y que están en sus propios países. Aquí en el Ecuador hay un volcán, una montaña, considerado está entre las montañas más altas del mundo. Es el volcán Cotopaxi. Y es un centro, un atractivo turístico también bastante,
bastante interesante. Cuenta una historia que en una ocasión una persona quería dirigirse hacia el Cotopaxi. Y para poder llegar allá, de ley, obligado, necesitas de un guía. Si no conoces y nunca has ido, necesitas de alguien que te muestre cuál es el camino. Y que te ayude tanto como a subir como a bajar, como al bajar. ¿Por qué? Perdón. Porque el camino puede ser muy traicionero. Y a lo menos ya estando arriba, estando en un lugar donde todo alrededor es blanco por la nieve, es fácil perderte. Así que necesitas a una persona que sepa bien cuál es el camino correcto para subir y para bajar. Si tú vas con... Cuenta una historia, ¿no? Que en una ocasión una persona quería subir hacia el Cotopaxi y que como no conocía, buscó un guía, pero le parecía que los guías estaban muy caros. Así que terminó contratando al más barato, que dijo que sí él conocía, pero en realidad el tipo no conocía nada. Y era la primera vez que él también iba a subir. Pero como le habían explicado medio cómo era el camino, como si había buscado en internet y había hecho muchas cosas, pues él pensó que se le iba a hacer fácil, solamente es subir, voy a subir en línea recta y de ahí bajo en línea recta y que va a ser fácil. Pero el camino no es así. El camino tiene muchísimas maneras de perderte. Así que ella, contratando a un mal guía, terminó perdiéndose en la montaña, al igual que el mismo guía, y nunca más nadie supo acerca de él. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Hermanos amados, ten mucho cuidado con la persona que te está guiando. El apóstol Pablo hizo esa advertencia, ¿no? Que la he mencionado varias veces en, en las enseñanzas que he tenido la oportunidad de dar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos amados, mucho cuidado con la gente que nos está enseñando. Hay muchos predicadores y pastores de sana doctrina, pero ten mucho cuidado. Antes de seguir ciegamente a una persona, nunca sigas ciegamente a una persona. Asegúrate de que lo que te está enseñando siempre esté basado en el consejo de la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber que no te están engañando? Cuando tú mismo conoces bien la palabra de Dios. Estudia las escrituras. No te conformes con un versículo por ahí aislado que alguien te suelte por ahí simplemente. Si tú ves este versículo, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo? Porque al inicio del capítulo, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Pablo le estaba haciendo una advertencia a Timoteo sobre falsos predicadores, y por eso le dice también más adelante, persiste tú en lo que has aprendido, pero también fíjate bien, sabiendo de quién has aprendido. Sí, la palabra del Señor es clara. En Gálatas capítulo... déjame ver dónde estaba. Se me fue el capítulo, pero yo sé dónde está en mi Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sí, es verdad. Uno tiene que ser generoso. Y a las personas de las que estoy recibiendo enseñanza, por lo menos yo tengo que ser agradecido. Si estás en una iglesia de sana doctrina, tus pastores te están enseñando bien, sé agradecido con tus pastores, ora por tus pastores. Y si tienes la oportunidad de ser de bendición y de compartir bendiciones con tus pastores, pues hazlo. No estoy diciendo que lo hagan conmigo, sino en la iglesia donde tú te estás congregando, en el lugar donde tú estás, y ves que se predica palabra de Dios, que te están enseñando bien, y que lo que tú estás haciendo, y incluso los diezmos, ofrendas que tú estás dando, se están invirtiendo
en la predicación del Evangelio para que siga siendo llevado el mensaje de salvación a multitudes en el mundo, pues gloria a Dios. Entonces sé partícipe y de las cosas buenas que tú recibes también sé partícipe con los pastores, sé de bendición para otras personas, para siervos, misioneros, para los que están haciendo la obra de Dios. Pero primero fíjate bien en qué te están enseñando. No permitas que se burlen de ti. No permitas que venga gente que te obligue a dar. Eso no es bíblico. Diezmos, ofrendas y todo tipo de bendición que tú quieras compartirla, no tiene que ser por imposición o por obligación. Hermanos amados, como dije, muchos caminan guiados por el dinero y las cosas. Muchos caminan siguiendo a líderes religiosos. Pero el camino verdadero del discípulo es Jesucristo. La voluntad de Dios, como les dije, no es un misterio oculto que anda, que Dios no quiere que conozcamos. No es algo místico, misterioso que se revela solamente a través de situaciones sobrenaturales. La voluntad de Dios es que nosotros cada día nos acerquemos más a Cristo. Así como cuando un agricultor está esperando que llueva para así poder, para así poder sembrar y cultivar sus alimentos. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a esperar la voluntad de Dios para cada día de nuestras vidas. Y la voluntad de Él empieza primeramente en que quiere que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Jesucristo. Hermanos amados, si alguien quiere subir, volviendo a retomar el ejemplo que les ponía antes, si alguien quiere subir al Cotopaxi necesita un guía, pero que sea experto, porque el terreno es peligroso. En nuestra vida espiritual necesitamos a Cristo como nuestro guía seguro. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Pero como sabemos que el Maestro por excelencia es el Espíritu Santo, y necesitamos conocer de la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, las personas que nos predican, que nos enseñan de la palabra de Dios, tenemos que ver que también sean ejemplo y que sean guiados por el Espíritu Santo. Que todo lo que nos están enseñando siempre esté radicado, basado y fundamentado en la palabra de Dios. Si no es así, entonces, hermanos amados, no sirve para nada. Y no tengo por qué hacer caso. Hermanos amados, recuerden esto. Todos los días tenemos que tener presente. Jesús es el camino que nos conecta con el Padre. Y no hay otro camino más, no hay nada más que pueda acercarnos a Dios. Y aquí vamos a ver también los 3 no que tenemos que entender y que tenemos que conocer directamente acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto, sobre buscar la guía correcta de parte de Dios. Primero que nada, que no hay otro mediador. No existe nadie más que pueda acercarme al Padre que no sea Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No existe nadie más que pueda acercarme al Padre. No existe nadie más que pueda interceder por mí, por mis pecados, y en quien pueda encontrar salvación y vida eterna. Solamente Jesucristo. Por ende, no hay otro sacrificio que nos limpie. Segundo, no. Primero, no hay otro mediador. Segundo, no hay otro sacrificio que nos limpie. No hay nadie más del derramamiento, ni siquiera de mi propia sangre, puede justificarme por mis pecados. El único que puede limpiarnos, que puede librarnos y que puede salvarnos es Jesucristo, tal como lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Solamente en Jesucristo. Y el tercer no que siempre tenemos que tener presente es que no hay otro nombre dado a los hombres
en que podamos ser salvos. No es en el nombre del pastor, no es en el nombre del profeta, no es en el nombre de la religión, no es en el nombre de la tradición, no es en el nombre de la iglesia, es en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice así, lo leímos al principio, pero ahorita cabe recalcarlo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos amados, solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. No hay nadie más. No existe nadie más por medio del cual podamos tener salvación, redención y vida eterna. Tengan en cuenta eso. No podemos caer en el error de simplemente pensar que ya porque, no sé, que porque asistimos a la iglesia, que con eso es suficiente. No, no es en el nombre de la iglesia, es en el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, empezar nuestra experiencia con Dios es reconocer que Jesús, es reconocer a Jesús, no solamente como un maestro, sino como el camino vivo hacia el Padre. Empezar nuestro caminar en Cristo, nuestra experiencia principal, nuestra experiencia directa con Dios es caminar con Cristo, andar en Él. No hay nadie más que pueda ayudarnos en ese aspecto. Hermanos amados, recuerden esto. Y quiero abrir la expectativa de ustedes con esto. Pregunta. Si ya sabemos que Jesús es el camino hacia Dios, ¿cómo podemos aprender a vivir siguiendo sus pasos cada día? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo podemos aprender nosotros a vivir siguiendo sus pasos en cada día, en cada momento y en cada lugar? ¿Qué implica? ¿Qué significa seguir sus pasos? Porque hay algunas personas que piensan que seguir los pasos de Jesús es ahora volverme judío mesiánico y que tengo que aprenderme de memoria la Torá y que tengo que empezar a vivir como viven los judíos, que tengo que seguir las tradiciones y las fiestas judías y que tengo que hacer todo este tipo de cosas. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que eso es verdad? Hermanos amados, porque la palabra de Dios no me dice eso. ¿Cómo puedo aprender a vivir siguiendo los pasos de Jesús cada día? Pues eso, hermanos amados, lo vemos la próxima semana. Jesús es nuestro modelo a seguir. Es lo que vamos a estar aprendiendo el siguiente domingo, 10 en punto de la mañana, con la bendición de Dios. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Hermanos amados, recuerden esto. Solamente Jesús es nuestro único Redentor, Señor y Salvador. Ahora que nosotros ya conocemos esta parte, que en Jesús tenemos nuestra redención, nuestra segura salvación, tenemos que también estar conscientes que Él es el modelo que tenemos que seguir. Mucha gente hoy en día trata de seguir modelos humanos. Los jóvenes quieren seguir al cantante de moda, muchos jóvenes quieren ser narcotraficantes, quieren ser lo que ven en la televisión, quieren ser youtubers, tiktokers, quieren volverse famosos, quieren alcanzar reconocimientos. Hermanos amados, jóvenes especialmente, quieren tener un modelo a seguir, sigan a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eso lo vemos la siguiente semana. Vamos a orar para terminar este tiempo y pidámosle al Señor que Él nos dirija, nos cuide, nos provea, pero también que nos perdone por nuestros pecados y nuestra maldad. Oremos. Amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te doy las gracias por este día, que tú nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Llévanos con bien donde quiera que vayamos y ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Que todo lo que digamos, hagamos, enseñemos sea guiado por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Guárdanos y líbranos de todo mal. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida entera delante de ti.
Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras injusticias. Y ayúdanos a seguirte y servirte con todo nuestro corazón. No permitas que nuestro corazón se aparte nunca de ti, Señor. Que podamos seguir día a día adelante aferrados a tu mano. Porque te necesitamos. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Por esa razón clamamos a ti, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por haberse unido con nosotros en este tiempo de aprendizaje de la palabra. Tengan un excelente día. Que Dios les bendiga en todo. Estaré orando por ustedes. Si tienen peticiones de oración, escríbanme a mi WhatsApp o déjenme en los comentarios y con mucho gusto estaremos orando. No se olviden, todos los días, 5 de la mañana, de lunes a viernes, tenemos nuestro tiempo, la hora del clamor, donde estamos orando, intercediendo los unos por los otros, pero también aprendiendo de la palabra de Dios. El propósito de Dios en nuestras familias es lo que estamos estudiando. Llevamos 18 estudios, 18 clases, y Dios ha puesto también algo en mi corazón. En base a esos 18 estudios que he escrito y he realizado, voy a desarrollar un estudio más completo para plasmarlo en un libro, para que puedan tenerlo al acceso todas las personas. Todas las prédicas están en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como conectados.tv, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahí están nuestros devocionales y todas las enseñanzas que estamos dando. Especialmente en YouTube, directamente ahí están todas las prédicas. Así que, hermanos amados, espero que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga en gran manera y que todo lo que hagan el día de hoy sea para gloria de su nombre. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.